Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda José Varillas de Matefácil. En esta ocasión vamos a resolver un par de ejercicios que corresponden al campo temático de prismas rectos y cilindros. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio para dar la lectura correspondiente y entender de qué se trata este problema. A ver. Ejercicio número uno. Se fabrican velas cilíndricas cuyas etiquetas rodean toda la superficie lateral que tiene un área de 126 centímetros cuadrados. Ya, hasta aquí. Entonces vamos a fabricar velas cilíndricas que tengan esta forma, ¿no es cierto? Según el problema nos dicen que las etiquetas de las velas cilíndricas van a rodear o van a bordear toda la superficie lateral, toda esta superficie, ¿no? Para que tengan para las etiquetas de las velas cilíndricas. Eso es lo que nos dice el problema en la primera parte. Y ojo, el área de toda esta superficie lateral es de 126 centímetros cuadrados, ¿no? Estamos trabajando en, ¿cuáles son nuestras unidades? Centímetros. ¿Qué más nos dice el problema? Si la altura de la vela es de 9 centímetros, allá, la altura de la vela va a ser de 9 centímetros. Según estos datos que nos dé el problema, nos están preguntando cuál es el volumen, ¿ya? Y que consideremos el valor de pi como 3,14. Entonces, aquí hemos realizado una representación gráfica de la vela, ¿ya? Aquí está la vela en forma cilíndrica, en forma de un cilindro. Aquí está la parte de la superficie lateral, está la etiqueta, ¿ve? Y esa etiqueta va a ir en todo el borde, como vuelvo a repetir, en todo el borde del cilindro, ¿ok? Entonces, para calcular el volumen, como nos piden el volumen de un cilindro, tenemos que recordar, por acá dice, recuerda que el volumen de un cilindro es igual al valor de pi, que ya conocemos, es 3,14, por R. Allá. ¿R qué es? R es el radio, ¿ya? El radio. Es un radio matemático, ¿no? Que encontramos dentro de una circunferencia, ¿ya? H es la altura. Es la altura del cilindro. Entonces, si nosotros tenemos estos tres datos, podemos calcular el volumen del cilindro, en este caso de la vela. Miren, el valor de pi tenemos, ¿ya? Tenemos el valor de pi. La altura nos da, ¿cuánto es la altura? 9 centímetros. Entonces, en nuestra representación gráfica, esta altura va a tener un valor de 9 centímetros. La altura de la vela, del cilindro. Entonces, nuestra incógnita va a ser el radio, ¿no? Ya tenemos estos dos datos. Nos falta calcular, nos falta el radio. Entonces, eso tenemos que calcularlo, ¿no? Observemos. Paso A. Lo primero, para calcular el radio, primero vamos a calcular la longitud de la circunferencia. Vamos a calcular toda esta longitud, ¿ya? De la base del cilindro. La base, como podemos visualizar, la base de un cilindro es una circunferencia. Entonces voy a calcular esta longitud, ¿ya? ¿De qué manera? Si yo saco la etiqueta de la vela, que es un cilindro, si yo saco la etiqueta de la vela, ¿qué voy a tener? Si nosotros sacamos la etiqueta de la vela, vamos a tener un rectángulo, ¿no es cierto? Y nos dice que esta área, el área, ¿cuánto es? 126, ¿ya? 126 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, otra vez, si yo saco o extraigo la etiqueta de ese cilindro, voy a tener un rectángulo, cuya área es 126 centímetros al cuadrado. Entonces, la altura la conocemos, la altura es 9 centímetros. Miren, este valor, esta distancia o esta longitud le voy a llamar X centímetros. Y este valor va a ser la longitud de la circunferencia. Entonces, ¿cómo calculo X? De la siguiente manera. Digo, por lo tanto, voy a calcular X. Voy a calcular la longitud de la circunferencia, Entonces, tengo el área y tengo, ¿cómo se calcula el área? Lado por lado. Lo expreso así, ve, X por 9 es igual, ¿ya?
Para calcular el área de un sector de rectangular es lado por lado. Por eso x por 9 es igual al área. Y el área es 126. De esta forma voy a calcular x. Entonces 9 que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Ya? Va a pasar a dividir. Este 9 pasa a dividir a 126. Entonces nuestra expresión va a ser la siguiente. X es igual a 126 entre 9. Ya está. Por lo tanto, X es igual a 126 entre 9 es 14. ¿Ya? 14. 14 centímetros. Ya está. ¿Qué nos da a entender? Que la longitud de la circunferencia o esta longitud es 14 centímetros. ¿Ya? Ahora, ya tenemos la longitud de la circunferencia, tenemos esta longitud, ¿no? Ahora, voy a utilizar ese dato para calcular el radio, el dato que me falta. Para eso nos vamos al paso B. Hallamos el radio de la circunferencia, nos dice, ¿no? Ya, vamos a hallar el radio de la circunferencia. Observemos, en la base de todo cilindro es una circunferencia. Voy a hallar su radio. El radio es la distancia desde el centro de la circunferencia a su extremo. Esta R es el radio, ¿no? La longitud de esta circunferencia, tengo ese valor que he hallado, que es 14 centímetros. Esta longitud de la circunferencia es 14 centímetros. Entonces, lo que quiero es el radio. Voy a utilizar la siguiente fórmula. La longitud de una circunferencia es θ por r, ¿ya? ¿Ya? θ por r. Estamos en una circunferencia. Ya. La longitud de una circunferencia es θ por r. ¿Y qué es θ? Θ es el ángulo que forma la circunferencia, pero expresado en radianes. Entonces voy a utilizar esta fórmula para ahora sí poder calcular el radio, ¿no? ¿Tengo la longitud de la circunferencia? Sí lo tengo. Θ, el ángulo, lo tengo también. ¿Ya? Entonces, la longitud de la circunferencia, ¿cuánto es? 14. Ya está. 14 es igual. ¿Ya? Es igual. Θ es el ángulo que se forma, ¿no? En una circunferencia es una vuelta. Θ es una vuelta. Y una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 grados sexagesimales. Pero en el sistema radial, como estamos hablando de una circunferencia, en radianes, una vuelta equivale a 2pi radianes. O sea, el valor de θ es 2pi. ¿Ya? Ojo, una vuelta genera un ángulo de 2pi radianes. ¿Ya? Por R, el radio. ¿R qué es? El radio, ¿no? Por R. Ya está. Entonces tengo una ecuación de primer grado. Voy a hallar el radio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este 2pi, esta expresión va a pasar a dividir al primer miembro. ¿A quién? A 14. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. 14 entre 2 pi es igual a R. ¿Y R qué es? El radio, ¿no? Entonces, ya sabemos que pi es 3,14. Entonces voy a dividir 14 entre 2 por 3,14. Entonces, ya resolviendo esta expresión, el valor del radio va a ser igual a 2,23 centímetros. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que en nuestra vela, que es un cilindro, desde acá en la base, que es una circunferencia, la distancia del centro de la circunferencia hacia el extremo, ¿ya? Acá lo estoy repitiendo. Esta R, este radio, va a tener un valor de 2,23 centímetros. ¿Está bien? Miren, conozco la altura, conozco el radio. Ahora sí, voy a calcular el volumen del cilindro. Solamente voy a reemplazar valores. Pi es 3,14. Por, ¿cuánto? R al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? El radio es 2,23. Entonces, será 2,23 elevado al cuadrado. Por la altura. ¿La altura cuánto es? 9. Entonces, resuelvo toda esta expresión y me da un resultado de 140,53. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las unidades del volumen? Estamos trabajando en centímetros. Entonces, el volumen se va a dar en centímetros cúbicos. ¿Ya? En centímetros cúbicos. Entonces, de esta forma, hemos dado solución al problema número 1, que tiene que ver con cilindro, ¿no? Cilindro.